Hola, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar otra forma distinta de guardar el estado de vuestros juegos. Vamos a empezar creando un proyecto 2D que vamos a llamar guardar. Una vez se haya abierto el editor de Unity, vamos a añadir a la escena un par de botones. Así que creamos un objeto nuevo, un botón. Centramos el canvas en la escena. A mí me gusta poner siempre el Scale with Screen Size y ponerlo a alto para que así la interfaz gráfica se escale igual que lo que se ve en la cámara. Y vamos a posicionar el botón. Vamos a hacerlo un poco más grande, que se vea, y el texto igual. Voy a poner guardar, quizá el texto un poco más pequeño, y lo voy a colocar el botón que se sitúe o alinee en la esquina inferior izquierda. Voy a poner un margen de 20. Este va a ser botón guardar. Lo vamos a duplicar para que sea el botón cargar. Este lo vamos a alinear abajo a la derecha y en la X menos 20 y en la Y menos, bueno, la Y 20, igual. Guardar y cargar. Vamos a cambiar el texto. Cargar. Vamos a suponer que el estado de nuestro juego lo tenemos en un componente. Voy a crear un objeto estado para colocarle ese componente. Vamos a añadir una carpeta nueva, scripts, y dentro vamos a crear el componente estado, que es el que tendrá todas las variables que quiero que se guarden o se carguen. Vamos a abrirlo y una vez se ha abierto el editor vamos a añadir las variables que queramos que se guarden. Por ejemplo, imaginaos que tenemos un valor de nivel y un valor de vidas. Volvemos a Unity y vamos a asignar el componente estado a el objeto estado. Voy a ocultar los textos. Aquí tenemos pues nivel y vidas. Vamos a iniciarlo, por ejemplo, en nivel. Empezamos en nivel 0 y vidas, imaginaos que tenemos 7. Ahora necesitamos una clase de una utilidad que nos sirva para guardar o cargar los datos de un componente. Pues vamos a crear un script nuevo y vamos a llamarlo, por ejemplo, gestor de estado. Lo abrimos para editar, eliminamos todo esto de dentro y vamos a definir dos métodos estáticos. Uno que es guardar y le vamos a pasar la referencia al componente que queramos guardar, y otro que sea cargar, donde le diremos el componente en el que queremos que se carguen los datos. Ahora necesitamos crear un script que tenga el código que se ejecutará cuando pulsemos el botón guardar o el botón cargar. Así que vamos a crearlo también. Vamos a llamarlo, por ejemplo, operaciones botones. Que esto va a ser muy sencillo. Uno va a ser cargar y otro va a ser guardar. Por consistencia voy a poner el guardar encima de cargar. Y guardar lo que va a hacer va a ser
llamar al método guardar de gestor de estado, que como es estático, pues podemos llamarlo directamente. Ponemos gestor de estado punto guardar y ahora le tenemos que decir qué componente queremos guardar. Para ello vamos a necesitar tener la referencia al componente estado. Así que la definimos pública. Voy a comentar esto para que compile. La definimos aquí pública. Vamos a asignar este script, operaciones botones, como está relacionada con los botones, la vamos a poner, por ejemplo, en el canvas. Y le vamos a asignar la referencia al objeto estado, que lo que coge es la referencia al componente estado de este objeto, a este componente. Y como ya tenemos la referencia, pues cuando se llame a guardar, pues se ejecute el gestor de estado guardar y que se guarde el componente estado, es decir, todo lo que hay dentro. Y para cargar, pues igual, gestor de estado punto cargar y que se cargue en el componente estado. Todavía no hemos programado esto, eso lo haremos ahora después. Lo importante es primero unir cada pieza. Ahora nos faltaría hacer que esos métodos que hemos creado, guardar y cargar, se llamen cuando se pulse el botón guardar o el botón cargar. Así que nos vamos al botón guardar, añadimos un evento de clic, asignamos el objeto que tiene el componente operaciones botones y hacemos la referencia a este de guardar. Así que llamamos a el método guardar. Y en cargar igual. Pero cargar. Entonces ahora los botones ya, este botón va a ejecutar el método guardar y este otro va a ejecutar el método cargar. Esto, cuando estéis haciendo un juego, lo deberéis llamar cuando queráis guardar el estado de vuestro juego. Este otro lo tendréis que llamar cuando queráis cargarlo. Y nos falta rellenar esto de aquí, del gestor de estado. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Como normalmente se guarda y se cargan los datos del reproductor de Unity. Pues usando la clase PlayerPrefs. Por ejemplo, si queremos guardar, pues tenemos que usar PlayerPrefs.set y podemos guardar un valor real con decimales, un valor entero sin decimales o una cadena. Podemos guardar estos tres datos. Entonces, si aquí hacemos la referencia al estado, pues podríamos hacer así. Estado igual, pues componente, le hacemos el casting como si fuera un estado, ya que componente realmente es un objeto de tipo estado. O lo hacemos así o lo hacemos así, como queráis hacerlo. Y ya cuando tenemos el estado, pues simplemente tenemos que en PlayerPref guardar todos los campos uno a uno. Teníamos un valor entero que era el nivel y otro vidas. Así que setInt le ponemos el nombre, nivel y ahora accedemos a su valor, estado.nivel. Y con las vidas igual, vidas y ya estado, vidas. Y con esto habríamos guardado estos campos de aquí. ¿Qué más? Pues con cargar nos pasa igual. Tendremos que usar el PlayerPref para, en vez de usar set para guardar, usaremos get para obtener. Y lo haremos así. Eso sí, tenemos que obtener también la referencia, bueno,
la variable de tipo estado, que es la que estamos recibiendo como parámetro. Y ya pues le ponemos los datos. Estado.nivel, cargamos su dato usando el playerprefs.getInt nivel. Y con las vidas igual. Y de esta forma pues cargamos y guardamos los datos del componente estado. Vamos a probarlo a ver si lo estamos haciendo bien. Lo primero es que no haya ningún error de todo lo que hemos programado. Perfecto. Ahora vamos a iniciar la ejecución y vamos a seleccionar el objeto estado para cambiar. Por ejemplo, hemos pasado al nivel 1, pero hemos perdido 2 vidas, así que nos quedamos con 5. Vamos a pulsar en guardar y se ha guardado este estado. Detengo la ejecución y ahora la inicio de nuevo. Se inicia con los valores iniciales 0 y 7 y si pulso cargar, estos valores tendrán que ponerse a como estaban cuando pulsamos anteriormente guardar. Así que pulso cargar y veis que se obtienen los valores que guardamos anteriormente. Esto está muy bien cuando tenemos 2 o 3 campos o valores sencillos, como valores enteros, reales o cadenas de texto. Imaginaos que tenemos un array, una lista de elementos, o que tenemos un color, o la referencia a un prefab. Pues eso no tenemos forma de guardarlo de forma sencilla. Lo que os quiero explicar ahora está relacionado con guardar todo lo que incluye este componente de un tirón. Y básicamente vamos a añadir más componentes, más variables al estado. Por ejemplo, como he hablado de listas, vamos a añadir un array de cadenas de texto. Y luego también, por ejemplo, algún valor raro, por ejemplo, un color. Voy a llamar color magia, por ejemplo, color bando. O cosas así. Que podemos utilizar todos los tipos de datos que se pueden utilizar aquí en el inspector. Y cuando guardemos, de la forma que os voy a explicar, se van a quedar igualmente guardados. Lo que no se guardarán serán las referencias a objetos que tengamos en la escena. Así que evitad guardar en este componente referencias a objetos que actualmente están en la escena. Sí podéis guardar referencias a prefabs de vuestros assets, pero no a objetos de la escena. Y parece que no he guardado porque no se han actualizado aquí los valores. Entonces, fijaos que aquí tenemos, voy a poner 2 elementos y tenemos, por ejemplo, espada y un escudo. Y de color vamos a poner el verde. Esos son los valores iniciales. Ahora, ¿cómo guardamos todos los datos que se ven en el componente? Pues vamos a usar un serializador. Un serializador es un código que va a pasar todos estos valores a una cadena de texto. Y vamos a usar un serializador que se llama JSON. JSON. Nos vamos al gestor de estado y vamos a cambiar esto para poder utilizar este serializador. El uso es muy sencillo. Por ejemplo, si escribimos JSON utility y decimos to JSON, es que queremos pasar un objeto a JSON, a JSON. Así que vamos a pasar la referencia
al componente que queremos guardar. Esto va a devolver una cadena de texto con todos estos valores serializados dentro de esa cadena de texto. Es decir, los va a pasar todos a una cadena de texto. Y lo vamos a ver muy fácil haciendo un debug log de lo que dé esta llamada. El botón cargar lo voy a dejar vacío. Simplemente vamos a pulsar guardar y vamos a ver qué es lo que hace el serializador este. Volvemos a Unity y iniciamos la ejecución. Así que ahora fijaos, cuando pulse guardar, todo esto que está visible en el componente se va a convertir en una cadena de texto. Pulsamos guardar y aquí tenemos en la consola la cadena de texto. Fijaos, se define el nombre de la variable y luego dos puntos y el valor 0. El nombre de la otra variable, vidas, dos puntos y un 7, que es el valor que tiene. Luego fijaos aquí, el nombre de la variable, inventario, que es un array, así que su valor es almacenado entre estas llaves. Y cada elemento de dentro también se serializa, como es una cadena de texto, pues aparece con comillas, uno separado de otro. El color, fijaos qué curioso, que este es el nombre de la variable, que se guarda como el valor del rojo, el valor del verde, el valor del azul y el valor del alfa o transparencia. Esto quiere decir que con este serializador podemos serializar cualquier dato que funcione y sea visible en el inspector. Eso sí, recordad que no se guardarán las referencias a objetos que tengamos en la escena. Si queréis guardar referencias a objetos, tienen que ser prefabs que estén situados en los assets del proyecto. Y fijaos qué fácil lo tenemos ahora. Si esto devuelve todos los datos serializados en una cadena de texto, podemos guardar el estado usando lo que hemos usado antes, el player prefs.set string, y le decimos queremos guardarlo en, voy a poner por ejemplo slot, y lo que queremos guardar. ¿Qué queremos guardar? Pues la cadena de texto que devuelve el serializador. Y de esta forma esa cadena de texto se guarda en el apartado slot del player prefs. Luego, si queremos cargarlo, pues usamos también otro método del JSON Utility, que es el from JSON override, que quiere decir que a partir de el JSON que le demos aquí, a partir de la cadena que le pasemos aquí, se van a guardar todos los campos dentro de el objeto del que los guardamos anteriormente. Bueno, aquí pasamos la cadena. ¿Qué cadena? Pues la de los datos serializados que tenemos guardada. ¿Cómo la obtenemos? Pues con el player prefs.getString. Y tenemos que decir de dónde la cogemos. Pues de la cadena que haya guardada en slot. Y esto, fijaos que requiere un segundo parámetro, que es la referencia al componente en el que queremos colocar o en el que queremos actualizar los valores, que va a ser la referencia al componente que le pasamos aquí. Entonces, esto, ¿qué va a coger? Va a coger el JSON, es decir, todos los datos serializados que se obtienen en la cadena de texto que estaba guardada aquí, y los va a colocar de nuevo en este componente. Entonces, aquí serializamos los datos del componente y los guardamos en
el slot del player prefs y en cargar pues obtenemos los datos serializados del slot del player prefs y usando el from JSON override los colocamos dentro de el componente que era exactamente el mismo. Y con esto pues guardamos el estado del componente completo y con este otro pues cargamos el estado que tengamos guardado del componente y vamos a probarlo. Primero que compile todo, que no tengamos ningún error, ¿vale? Iniciamos la ejecución del proyecto y vamos a poner, por ejemplo, nivel 2 y vidas, pues ya nos quedan 3. En inventario, ahora hemos obtenido unas botas. Y en el bando, ahora estamos en el bando del azul, bueno, del rojo. Si pulso el botón guardar, se guarda todo el estado del componente. Ahora salgo de la ejecución. ¿Veis? Tenemos los valores iniciales, inicio, y tendremos estos valores iniciales, pero en cuanto pulsemos cargar, ¿veis? Volvemos al estado del componente que teníamos anteriormente. Y ya pues si cambiamos los valores, por ejemplo esto ya se queda a 0 y el color a blanco. Siempre que carguemos, pues vamos a recuperar el estado. Una cosa útil que podemos hacer muy rápidamente es tener varios slots para guardar. Normalmente en un juego te ofrecen varios slots, por ejemplo 1, 2, 3 o 4 o 5 y tú eliges pues quiero guardar en este, o una vez avanzas más no quiero perder ese estado, quiero guardar en el siguiente. Pues esto podemos modificar este código que tenemos aquí para indicar el slot en el que lo queremos guardar. Por ejemplo, en guardar, pues a la hora de guardar tenemos que indicar el número de slot. Vamos a poner que por defecto el slot sea el 1. Así que si no le damos nada, a la hora de llamar a guardar, pues que se pase el valor 1. Y aquí igual, si no pasamos el segundo parámetro, que se suponga que es un 1. Esto es porque, voy a ir por ejemplo aquí. Cuando llamamos a guardar, ¿veis? No estamos pasando este otro parámetro. Como ya lo hemos iniciado aquí, pues si no lo pasamos, se va a suponer que va a tener este valor. ¿Que queremos que tenga un valor distinto de 1? Pues se lo ponemos. Si no, pues va a tomar el valor de slot 1. Y ahora para poder usarlo necesitamos hacer que el nombre de donde se guarda dependa también del número. Así que con poner la cadena de texto slot a la que le concatenamos el número, de forma que sea slot 1, slot 2, slot 3, slot 4 y así. Y esto lo voy a copiar y lo voy a poner aquí para cargarlo también de ese número. Y ahora pues vamos a probarlo. Para probarlo tenemos que llamar a guardar o cargar pasándole el número de slot. Así que aquí guardar ahora va a necesitar que le pasemos el slot en el que queramos guardarlo. Slot. Y ahora pues tendremos que modificar los botones para que pasen este parámetro. Por ejemplo, guardar, que va a ser el guardar, el cargar del slot 1.
ahora hemos perdido la referencia, vamos a asignarla de nuevo. La hemos perdido porque hemos cambiado la firma del método, le hemos añadido un parámetro. Guardar, ¿veis? Y aquí tenemos ya el parámetro que le pasamos en el slot 1. Y cargar, pues va a ser cargar del slot 1. Y voy a duplicar estos botones sí, otro más. Pero claro, para que se vea tendremos que poner el 1 y cargar 1. Cargar 2. Guardar 2. Cargar 3. Y guardar 3. No me voy a poner a renombrar los objetos para no perder mucho tiempo. Ahí me he quedado con este último que nos ha quedado guardado. Ahora, lo que sí, en cargar 2 voy a tener que pasar al método cargar el valor 2. En guardar 2, al método guardar, pasar el valor 2. En cargar 3, tendré que pasar el valor 3. En guardar 3, también el valor 3. De esta forma, si pulso guardar 1, se va a llamar al método guardar con el valor 1. Eso quiere decir que vamos a guardar el estado en el slot 1. Igual pues para el slot 2 y el slot 3. Vamos a probarlo a ver qué tal funciona. Ahora fijaos que como ya no estamos usando slot solo, sino que es slot más un número, si pulsamos cargar no se va a cargar nada porque por ahora no tenemos nada guardado en el player prefs que sea slot y un número. Voy a seleccionar el estado y vamos a poner, por ejemplo, nivel 2000. Hemos jugado mucho, ya nos queda una vida. Bueno, hemos jugado mucho, pero tenemos pocas cosas. Bueno, vamos a poner que tenemos también un iPhone. Y color del bando nos hemos pasado al lado oscuro. Esto lo vamos a guardar en el estado número 1. Se supone que ya se ha guardado. Luego seguimos jugando. Vida ya nos quedan 0. Aquí nos hemos quedado sin... vamos a quitar 2 elementos. Y nos vamos a quedar solo con la espada y un iPhone. Y el color, pues vamos a poner, por ejemplo, amarillo. Vamos a guardarlo en el slot 2. Y ya pues 0 vidas, ya nos queda nada más que un iPhone. Y vamos a poner, por ejemplo, azul. Y vamos a guardarlo en el slot 3. Fijaos que ahora, si pulso cargar 1, se carga el estado que había del componente cuando pulsamos guardar 1. Si pulso cargar 2, se carga el estado del slot 2. Y si pongo cargar 3, se carga el estado del slot 3. ¿Veis? Pues con el serializador JSON, fijaos qué fácil es serializar los valores de un componente. Así que cuando estáis haciendo vuestros propios juegos, con tener un componente en el que almacenéis todas las variables de las que queráis que se guarden sus valores, que sepáis que con que esas variables se vean y funcionen en el inspector, se van a guardar perfectamente y a la hora de cargarlas también se van a cargar. Lo que sí es que una vez cargamos los valores, significa que lo que hay guardado se carga en ese componente. Pero luego, inmediatamente después de cargarlo,
tarea del programador será poner uno a uno el estado de la escena para que se adecue a los valores que se acaban de cargar. Por ejemplo, si hubiera un valor que fuera pantalla o escena, pues si la escena es la número 2, pues aquí habría que cargar inmediatamente la escena número 2. Si fuera escena número 3, pues habría que cargar la escena número 3. La idea es que una vez cargamos los datos dentro del componente, pues ya aquí, a mano, escribiendo código, tendremos que hacer que la escena pues refleje los valores que acabamos de cargar. Y así al jugador la ilusión de que acaba de recuperar la partida justo por donde iba. Y bueno, pues espero que este vídeo os haya resultado interesante y que os animéis a ponerlo en práctica en vuestros próximos videojuegos.